Siempre es maravilloso y el privilegio, es una bendición poder oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Cuando recibimos la palabra del Señor, aclara muchas cosas en nuestro caminar. El asunto es que muchas veces nosotros tenemos mala memoria y en momentos específicos de nuestra vida, donde más tenemos que recordar la palabra, es como que parece que tenemos un acto de amnesia y nos olvidamos. Pero Dios es bueno, ¿sí? Porque ha dejado y establecido una iglesia, hermanos, ¿no? Que procuran siempre predicar la palabra de Dios, y ahí tenemos maestros, pastores, misioneros y una serie de categorías dentro de la iglesia, donde siempre tenemos los ancianos, los que sirven, compartiendo las palabras del Señor. Y pensando en este tiempo, haciendo memoria, ¿no? Sin ir muy lejos, hace 1 año y medio atrás, veíamos este tiempo como un tiempo terrible, ¿no? La crisis que trajo todo este mover del coronavirus, del COVID, mejor dicho, ¿no? Y el desaliento, ¿no? La desesperanza que había en todo lugar. Yo recuerdo que estaba en Argentina, había viajado justo y me quedé por allí. ¡Qué desesperación!, ¿no? Pero veía en la gente desesperación, ¿no? Como que no había esperanza, como que parecía que venía el fin del mundo, Y sin ninguna duda que muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, en lo personal, en lo familiar, en lo social, o a nivel mundial, como esto que pasamos hace poco, sin ninguna duda son pruebas que van a colocarnos en una situación, ¿no? Y yo quiero que en esta mañana podamos nosotros refrescar nuestra memoria conforme a la palabra de Dios. Mientras usted abre la Biblia en la primera carta de Pedro, una carta con un mensaje muy actual, muy para nosotros en este día, en esta mañana. No importa lo que estés pasando, ¿sí? Yo creo que esta palabra es para cada uno de nosotros conforme a las necesidades espirituales y materiales que tenemos en nuestro diario vivir. Entonces, es importante que en esta mañana podamos recordar. Pedro escribe esta carta en una circunstancia, en un ámbito, en un escenario donde había persecución, ¿sí? Tanto la carta de Santiago como de Pedro, como de Juan, como de Judas, la primera, la 1, la 2, la 3 de Juan y la de Judas, son cartas que se escribieron en una época de persecución, ¿no? En el caso de Pedro, esta primera carta, él está experimentando, ¿no? La burla, ¿no? De la sociedad en relación al evangelio que se predica. Muchos cristianos, a causa de esto, ¿no? De la indiferencia, del desprecio, en ese entonces estaban como mirando para otro lado, ¿no? Mirando, entretenidos para otro lado. Y Pedro le tiene que escribir esta carta para recordarles cuál es su verdadera esperanza, en dónde deben de fijar su mirada para experimentar esta esperanza. Y no estoy hablando de esa esperanza humana, sino de esa esperanza que nos ha dado el Señor. Amén. Vamos a ir a la Biblia, ahí en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Diga conmigo: renacer. Renacer. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Dígalo conmigo: una esperanza viva. ¿Sabe lo que significa esto? Esto es algo realmente extraordinario y lo vamos a profundizar en esta mañana. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros. Diga: para mí. Para mí. Para mí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. En lo cual ustedes se alegran
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dígalo conmigo, si es necesario, tengáis que pasar por diversas pruebas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profirieron la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicado el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, no para que se lo guardasen, sino ¿para qué? Para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales los ángeles anhelan mirar. Palabra del Señor para nuestras vidas. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras y él comienza, ¿no? Esta primera carta tiene que ver con la gracia del Señor. Pablo revelando la gracia de Dios a esta iglesia dispersa, ¿no? que están siendo perseguidos. Imagínense, ¿no? Estos cristianos dispersos en todos los lugares. Dice ahí en el comienzo, ¿no? En Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, ¿no? En el Ponto. Está hablando, ¿no? En diferentes lugares, como escondiéndose, porque están siendo perseguidos, amenazados. Era un tiempo difícil, porque quien gobernaba en aquel entonces era un emperador tirano, Nerón. Este Nerón era diabólico en lo que hacía, y culpó a los cristianos de un incendio que hubo en Roma, y los mandó a perseguir. Y ahí comienza la carta. Pedro, comienza a hablar de esto, y el texto que en esta mañana quiero que podamos centrarnos y poder meditar en él con esperanza, con esa esperanza viva. Podamos esperar en el Señor toda clase de bendición a pesar de lo que puedan venir. Dice, mire el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Muchos cristianos iban a ser incinerados, iban a ser plantados en los bordes de los caminos, clavados en una estaca, ¿no? Embutidos, y los iban a prender fuego. Se venía una prueba muy grande a los que predicaban el Evangelio, a los que enseñaban de Jesús. Había una hazaña contra los cristianos muy fuerte. El diablo se había levantado, ¿no? de una manera increíble sobre la iglesia en aquel entonces. Y Pedro les está animando, aunque todavía esto no sucede, ¿no? Va a suceder algo fuerte. Y él habla de las diversas pruebas. Como cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro andar, tenemos diversas pruebas. Pero dice la palabra del Señor que no es duradera, que es por un poco de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así que si están pasando por una prueba en este tiempo, démosle gracias al Señor, y en esto tengamos nosotros la esperanza de saber que el Señor está en medio de nosotros. Y quiero hacer una acentuación en relación a nuestro compromiso con Dios. La iglesia tiene
Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Dios. La palabra del Señor nos enseña en todos los aspectos 4 cosas fundamentales en las cuales la iglesia debe de trabajar, ¿sí? Y que no podemos retroceder porque es nuestra responsabilidad. Y en primer lugar, la responsabilidad de la iglesia es ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es nuestra primera responsabilidad. ¿Saben qué? Son 4 cosas fundamentales, son la base de la estructura de la iglesia. Ganar almas. Una iglesia que no gana almas es una iglesia que puede empezar a ir hacia un estado de muerte, porque no hay obreros, no hay nuevos creyentes, no hay nuevos mensajeros del Señor, ¿no? Y necesitamos ganar almas. En segundo lugar, preparar obreros. Es algo que lo que también la iglesia debe de trabajar. Prepararse. ¿Para qué? Para los tiempos que vienen. Ya hemos tenido una muestra este año que ha pasado. Y necesitamos, ahora que tenemos la oportunidad de congregarnos, de participar, gracias, ¿no? Señor. De empezar de nuevo, a tomar la fuerza para empezar a hacer lo que el Señor nos ha mandado, tenemos que prepararnos también. Porque, ¿de qué vamos a hablar si no sabemos, si no conocemos? Plantar iglesias. Entonces tienen el llamado, ¿no? a la enseñanza, a la predicación. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que desean hacer algo en la iglesia? ¿Cuántos dicen, ay, pero en mi iglesia nunca hay nada para hacer? No se me da nada. Mira, hermano, hay mucho para hacer. Pero si no hay gente preparada, Dios no va a usar a nadie que no esté preparado. Si no pasaste por estas pruebas, si tu fe no es genuina y no ha sido demostrada, entonces no esperes que Dios te use. La mayor parte de los hombres de Dios, y uno lo puede ver en la Biblia, la fe de ellos fue probada. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y es lo que Pedro está animando a estos creyentes, porque era el comienzo de la iglesia. Y el Evangelio tenía que transmitirse a través del tiempo, en generación en generación, hasta que se cumpla la promesa de cuando el Señor venga a buscarnos, nos encuentre preparados. Pero esto requiere de una buena organización y de la instrucción de la palabra. Si tomamos la iglesia como un lugar donde vamos a experimentar un espectáculo espiritual, estamos fritos, hermanos. Necesitamos tomar en serio estos compromisos que el Señor ha depositado en los que tienen fe, los que tienen confianza, ¿no? Ganar almas, preparar obreros, plantar iglesia y hacer misiones. Dios ha establecido iglesias y de las iglesias salen los misioneros preparados que trabajaron arduamente en su iglesia y salen a predicar, a pregonar el Evangelio hacia donde Dios los lleve. Entonces, si no te preparas para evangelizar, no vas a evangelizar. Si no te preparas como un obrero, no vas a poder servir dentro de la iglesia. Si no te preparas para ser un director de la iglesia, ¿no? Un pastor, no podrás tampoco plantar iglesia. Y por ende no podrás salir si no te preparas. Y es muy importante, y Pedro les está recordando estos puntos de alguna manera en su carta, ¿no? Que hay una tarea por cumplir. Y él los anima a tener esperanza en medio de las pruebas, esas pruebas de fuego que le están viniendo a ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que otros vengan. Hay pruebas que están señaladas en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, habla de la prueba que va a venir sobre el mundo. Mire, léalo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ya era la iglesia en aquel entonces, experimentando, la iglesia de Filadelfia, experimentando una prueba, ¿no? Fíjense que Juan habla aquí, capítulo 3, ¿sí? Versículo 10. Juan está escribiendo algo aquí muy importante. Fíjense, dice, por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No a los que tienen fe, a los que moran sobre la tierra. Tú tienes fe, tú tienes esa esperanza viva. Y nosotros tenemos, hermano, esto va a venir. Entendemos que la iglesia va a experimentar un rapto, ¿no? Pero va a venir esto sobre la tierra. Y quienes estén, las cosas que van a vivir en ese momento serán pruebas muy fuertes, ¿no? Y son cosas que Juan le escribe a la iglesia que está viviendo, la iglesia de Filadelfia, iba a vivir estas cosas. Ahí cuando dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahí estaba, las que son. Está hablando a la iglesia de Filadelfia. Las cosas que iban a venir. Y posteriormente, palabra profética del Señor en esta palabra, las cosas que van a venir posteriores a las pruebas que nosotros vivíamos como iglesia. Entonces, Dios nos está llamando, ¿no?, a prepararnos para las pequeñas pruebas diarias de la vida y para las pruebas que van a venir a este mundo. Ya tuvimos, nuevamente repito, tuvimos una experiencia no muy lejana. Yo hoy veo que todos andan, ¿no?, ahí ya más liberados del susto, del contagio y de la cepa y de la transformación y de lo peligroso, ¿no? Andamos ahí un poquito con cuidado, pero algunos ya como que no pasa nada. Y tenemos esa tendencia porque estamos bajo la gracia de Dios. Saben que Dios nos guarda. Y eso es lo que promete la palabra de Dios, que Él nos guarda. Aquí lo dice, ¿no? Cuando dice la palabra del Señor ahí en Pedro, estamos leyendo, ¿sí? Dice que Él nos guarda. Dice, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada de los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Realmente Dios nos ha guardado en este tiempo de una manera increíble, pero yo he escuchado noticias muy fuertes, pérdidas, ¿no? Quizás usted le ha tenido alguna pérdida lejana y qué terrible es vivir situaciones así, pero Dios nos prepara para que tengamos una esperanza viva, hermanos. Pedro ahora describe cómo debemos de vivir, ¿no?, preparándonos para este tiempo. El mundo no tiene esperanza. La palabra de Dios nos enseña que el mundo no tiene esperanza, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, lo vemos ahí en Efesios, cuando dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Antes vivíamos. Y hoy el mundo está así. Aquellos que no están en Cristo están en el mundo, en el sistema, enredado en el sistema de este mundo. Un poco en lo que mostraba Candela. Mucha gente está enredada en estas cosas, ¿no?, al punto de que están tan distraídos que están lejos de Dios. Pero Dios nos llama con amor eterno, dice la palabra, ¿no? ¿Cuántos decimos amén a eso? Me encanta porque hay un pasaje que habla que el Señor nos ama con amor eterno. Dice, con lazos de amor y de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué hacia mí, hacia mi mejilla como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Es una expresión divina de parte de Dios, ¿no?, donde Él nos muestra esa sencillez de un Dios amoroso que ama a su creación. Dios te ama. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Dios nos ama. Es que es tan grande el amor de Dios que a veces, esto es como los niños, yo a veces lo veo en los adolescentes, ¿no? Viene la mamá y quiere darle un beso a su hijo. ¡Ay, salí, mamá! ¡Salí! ¿No le ha pasado de verlo? Ya, o los niños pequeños. No quieren ser besados, ni abrazados, ni que recibir cariño cuando hay otros niños por ahí. ¿Por qué eso? Pero saben en su interior que mamá les ama
o que papá también les ama. Y pasa eso también con nosotros. Muchas veces en el Señor el amor de Dios es tan grande y a veces nosotros andamos ahí como esos adolescentes, ¿no? Y Dios dice que Él se acerca a nosotros. También le dijo a Jeremías esta palabra: con amor eterno te he amado. Mire, el amor de Dios precioso, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Otra versión dice: con amor bondadoso te he atraído, con amor inagotable te acerqué a mí. Otra traducción dice, me encanta esta otra, dice: por esto te sigo mostrando mi fiel amor. Con amor eterno, ¿no? Continuamente. Y debemos de recordar este amor de parte del Señor, hermanos. Porque el mundo no tiene esperanza, pero nosotros tenemos esperanza porque Dios nos ama, en primer lugar, y tenemos una esperanza viva, porque Él nos ha dado el privilegio de tener esa esperanza viva. Y esa esperanza viva no tenemos que hacer absolutamente nada para obtenerla, para vivirla, porque esa esperanza viva vino de Dios, y esa esperanza viva se llama Cristo. En Él tenemos una esperanza, porque Él resucitó, dice la palabra, de los muertos. Así lo dice, ¿no? Para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza en la cual Él nos hace parte y nos muestra su amor. Y en este tiempo, para la iglesia, Juan le dice a la iglesia, ahí en el capítulo 1 de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y Dios nos otorgó este derecho por medio de Él, por el sacrificio que Él realmente hizo por nuestras vidas. Entonces, en esta mañana, en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, tenemos que estar enfocados en nuestra esperanza. A veces, como decía, estamos tan atribulados, de aquí distraídos, y que vamos de aquí para allá, ¿no? Como si el Señor no existiera, pero el Señor está atento, viendo a ver qué hacemos. Si le vamos a mirar, si le vamos a consultar, si nos vamos a disponer a hacer lo que Él nos manda. Él está ahí con amor eterno, ¿no? Él está ahí, ¿no? Mostrando su amor fiel, un amor que va a perdurar por siempre para los que creen en Él. Y aquí nosotros una de las cosas que celebramos es que ¿cuántos han sido bautizados? ¿Quién no ha sido bautizado? A ver, ¿quién no ha sido bautizado? Ok, tiene la oportunidad. No ha pasado por las aguas. ¿Quién no ha pasado por las aguas? ¿Okay? Es muy importante que, bueno, podamos dar este paso. Es un paso de fe. Amén. Porque estas promesas son, dice la palabra, para los que pasaron por las aguas, fueron bautizados y sellados por el Espíritu Santo. Amén. Eso dice en Efesios capítulo 1, versículo, a ver, déjenme verlo ahí. Efesios capítulo 1. Cuando le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia contemporánea al escrito de Pedro, cuando dice: tened también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Para alabanza y gloria de nuestro Señor, y para la redención de la posesión adquirida, ya es nuestra. Es algo que Dios nos otorgó. Dios te otorgó a ti una salvación sin que tú hagas absolutamente nada, tan solo por el sacrificio de nuestro Señor. Así que cuando vemos aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hay algo aquí en nosotros, hermanos, que no podemos ver, pero que está en nosotros. Yo siempre lo he dicho y en alguna oportunidad lo he remarcado, que hay un sello, porque oímos y creímos, dice que fuimos sellados
Y ese sello no lo puede romper nadie más que el Señor. Cuando el Señor venga en gloria y abra los libros, dice, los sellos sean abiertos, nuestras vidas serán, ¿no? Como un libro abierto, y se contarán las cosas que hicimos en esta tierra. Y qué importante que en este tiempo nosotros estamos comprometiéndonos con el Señor, ¿no? Porque no somos ciudadanos de esta tierra. Vivimos aquí, somos extranjeros aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos preparamos aquí para ir hacia el Señor. Hay quienes no tienen esta esperanza, hay quienes no tienen esta palabra de Dios. Por eso es muy importante que como hijos de Dios, no nos desviemos como esta iglesia que de alguna manera estaba siendo tentada a deslizarse del Evangelio, ¿no? A negar el Evangelio a causa de la persecución, de la burla, de la mentira, de las infamias y de los falsos maestros que se estaban levantando con falsas doctrinas. Hoy hay mucho contenido. Hoy se dice mucho de la Biblia, pero ¿qué es la verdad? Si usted no conoce el Evangelio, usted puede ser una de las personas que pueden ser engañados. La palabra dice que muchos en los últimos tiempos serán engañados, y eso es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pedro, tanto en su primer carta que habla de la gracia, ¿no? Que no tenemos que hacer absolutamente nada para obtener esta esperanza viva en nosotros, porque Él lo hizo todo, para que nosotros tengamos una participación voluntaria mediante la fe en Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en lo que Cristo me dice que tengo que hacer. Cuando yo tengo fe y hago, pongo por obra. Eso lo dice Santiago, ¿no? Dice que la fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Una fe sin acción, una fe sin resultado, una fe que no es probada. Es una fe que no es confiable. Podemos decir, pero y yo no sé si eso es verdad. Por eso muchas veces el Señor permite las pruebas. Entonces, yo digo, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Claramente que tenemos que tener nuestra disposición hacia las cosas de Dios. Por eso también este sello que Dios ha puesto es un sello del cual Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú has hecho. Como decía al comienzo, muchos le decimos, pero no sé qué hacer porque en la iglesia parece que no hay nada, no hay actividad, estamos detenidos. Miren, los pueblos estamos esperando con ansia y los brazos abiertos para venir a clamar y orar, para venir a adorar a Dios, para tener una experiencia espiritual, una renovación del Espíritu, para que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos recibir la promesa del Espíritu Santo? Porque hemos sido sellados, pero la promesa se debe de manifestar. Y usted tiene que vivir eso, porque eso ha sido entregado para usted. La palabra de Dios dice que si se lo pedimos al Padre, Él es fiel para darlo. Pero si no le pedimos, si no venimos a orar, si no lo consagramos, si no participamos, entonces seguramente que será difícil. Y ahí es donde tenemos que tener cuenta de lo que decimos, de lo que hablamos. Porque Dios va a pedir cuenta de cada una de las cosas que hemos dicho y hecho, ¿no? Por hablar. Y en especial manera porque el mandamiento principal del Señor es ir y predicar. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. Pablo dice esto. ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Son cosas que Dios ha otorgado a la iglesia. A ti. Tú eres parte de esta iglesia. No podemos perder el tiempo. Tenemos que empezar a echar raíces y a centrarnos en la formación espiritual que nos compete y empezar a trabajar en esa área para que la verdadera obra de Dios se manifieste y Vilanova y todos los que vivan alrededor sepan que aquí hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Que esta comunidad sepa que estamos viviendo el verdadero evangelio. Así que también es importante que nosotros tengamos esta fe viva, ¿sí? Que vivamos una fe viva
porque la fe viva se puede experimentar, hermanos. La fe muerta es la que tiene el mundo. La fe muerta es esa esperanza que tiene el mundo en las cosas materiales. En las cosas materiales, insípidas, ¿no? Uno veía una propaganda, ¿no? Acerca de un costo de lotería, ¿no? Compre, no sé, este costo y tendrá el auto, la casa, mujeres, dinero, una serie de cosas que, ¿no?, predicaban en la tele. Usted sabe que el diablo predica a través de la tele, ¿eh? Había un predicador que decía, ¿no?, el cajón del diablo, Jesse Ávila, ¿no? Porque ya se empezaba a ver en aquella época lo que se avecinaba de estos tiempos, ¿no? Y realmente no se equivocó. Hoy vemos, hoy no se puede ver. Y por eso nosotros tenemos que estar enfocados, ¿no? Enfocados. Bueno, hoy está dando a la gente, el enemigo está dando el internet, ¿no? La comodidad, el entretenimiento, ¿no? Lo visual, ¿no? Cómo atrapa todo eso. Están ahí cegados. Yo he estado en iglesias, en lugares, y yo generalmente cuando he estado así de visita en una iglesia me voy atrás y veo, ¿no? Y me quedo atrás como un hermano más y he visto, ¿no?, como los creyentes cuando estaban predicando estaban ahí con internet viendo ropa, jueguitos dentro de la iglesia, cuando tenemos que estar entendiendo con temor reverente delante de Dios, entendiendo estas cosas. La esperanza viva que nosotros experimentamos está reservada en los cielos para nosotros. Y dice que es incorruptible, no es como la esperanza que tienen estos hombres en este mundo. No, la esperanza que tenemos es incorruptible. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Es pura. Por eso se puede experimentar, porque es pura, es incorruptible, ¿sí? Es incorruptible porque procede de Dios, ¿sí? No se puede contaminar porque es pura, es santa, ¿sí? No pierde su belleza porque todo lo que hizo Dios lo hizo hermoso. Y eso es para ti y está en ti, si realmente estás viviendo este evangelio. Así que cuando la palabra de Dios dice que tenemos que vivir la esperanza, es que tenemos que pensar en esto, hermanos, que somos guardados, en que está reservada para nosotros. Así es, Señor. Y que no podemos decir la tendré o no, ya está confirmado que es nuestra por adquisición y derecho propio mediante Jesucristo, ¿no? Y esto es lo maravilloso. Y el fin de esta esperanza, ¿cuál es? Lo dice ahí en el versículo 9, ¿no? Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el fin de que tú creas en el Señor Jesucristo? Que tú creas en esta esperanza. ¿Cuál es el fin? De que tú seas salvo. De que haya salvación para tu alma. Hay quienes no están trabajando sobre esto, pero es un tiempo en el cual nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿no?, que nos ayude a trabajar en esto. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Claro está que tenemos que trabajar. ¿Cuánto decimos? Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para vivir justamente esta maravillosa esperanza que el Señor nos está dando. Y recordar, ¿no? Recordar para que podamos prepararnos, hermanos, ¿sí? Primeramente prepararnos. Pedro enseña y señala esto, hablando de que esta esperanza que tenemos en el Señor es una esperanza que, a pesar de las pruebas y luchas que pueden haber, que serán temporales, serán momentáneas, según dice el Señor ahí en el versículo 6, ¿no?, serán de corto plazo, serán para ver si estamos aprobados. De eso se trata, ¿no? La prueba es para ver si somos aprobados, ¿sí? Nadie usa a alguien, nadie comparte con alguien algo importante si no está aprobado, si no es confiable. ¿Usted puede confiar en alguien que no se confía? ¿Se le puede confiar? No le va a confiar. Entonces es muy importante esto, que podamos nosotros decir, como el salmista dice ahí en el Salmo 1 al 3, puse en el Señor toda mi esperanza.
Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mí, en mis labios, un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y cuando vemos que la palabra de Dios nos anima a tener esa esperanza viva, miren, nosotros tenemos que realmente tenerla en la seguridad. Muchas veces las pruebas van a venir sobre nuestras vidas, diversas pruebas van a venir de diferente índole, como aquel ciego del cual muchos murmuraban y decían, ¿no? Este pecó, y si no pecó este, pecó sus padres pecaron. Eso decían los discípulos a Jesús, y Jesús le dice, no. Muchas veces estamos pasando por pruebas, ¿saben por qué? Porque Dios quiere usarte como testimonio. Dios quiere usarte como ejemplo. Por eso es muy importante conocer al Señor y saber qué está haciendo Dios hoy en tu vida. Es saber qué Dios está pidiéndote. Dios se mueve y te habla a través de las circunstancias. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Y quizás la prueba que estás pasando es para que la gloria de Dios sea demostrada y tú seas un ejemplo de su poder. Amén. El Señor no le tiene miedo a las tormentas, a las pruebas, a las crisis. No le tiene miedo. Dice que cuando se levantó la tormenta, el Señor estaba en la barca descansando. Los discípulos, Señor, que nos hundimos. Y es lo que pasa cuando no tenemos, ¿no?, una seguridad, ¿no? Cuando viene un problema, inmediatamente vemos que vamos a desaparecer. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice, ay, hombres de poca fe, ¿qué les pasa? Estoy acá. El Señor te dice, estoy acá en esta mañana. No le digas al Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? ¿Para qué me estás haciendo pasar esto? Seguramente que Dios le va a responder. Y le va a llevar a que usted realmente haga resplandecer esa fe que le fue dada por medio de la palabra. Y en esa fe usted alabe y glorifique a Dios, porque las pruebas, hermanos, nos llevan a un estado donde inclinamos nuestro rostro, donde nos doblegamos delante de Dios, donde realmente nos hacemos sumisos a su poder. Y no es que Dios mande pruebas, pero Dios permite las pruebas para que nosotros realmente demostremos esa fe, nuestra confianza, seamos crédulos. Seamos transparentes, sinceros, íntegros delante de su presencia, ¿no? Ahí las crisis pueden venir a nuestra vida, pero sabemos completamente que Dios siempre estará. Cuando leemos ahí en Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos queremos experimentar esa gloria venidera? Pues dice que estas pruebas, las aflicciones de este mundo no se comparan. Si para nosotros las aflicciones de este mundo muchas veces son grandes, imagínense lo que va a hacer la gloria de Dios sobre nosotros. Mucho mayor y más placentera. Y vendrá el alivio. Por eso Pedro les anima a esta iglesia a que ellos puedan de alguna manera levantarse en esta esperanza y puedan mirar, poner sus ojos en Jesús, ¿no? Que es la esperanza viva, es la demostración del amor de Dios para nosotros. Y que si depositamos nuestra confianza en Él, si realmente nosotros hacemos lo que Él nos enseña, como creyentes vamos a experimentar el ahora, el hoy, ¿no? Esa manifestación gloriosa de parte de Dios, ¿no? Así que tenemos algo por delante, ¿no? Que es esta esperanza viva. Dios nos invita en este tiempo, hermanos, a reflexionar. Miren, vienen tiempos en los cuales podemos tomar decisiones para un lado o para el otro. Cada uno debemos de saber elegir el camino. Dios nos ha puesto esa enseñanza, ¿no? Sabemos que el camino ancho donde termina, pero el camino angosto, ¿no? El Señor nos señala
de que hay bendición. Aunque pueden haber pruebas, se puede complicar, pero el Señor estará caminando siempre a nuestro lado, ¿no? Él no va a soltarte de la mano. Él siempre dice en su palabra y en cada una de las porciones de las promesas que Él nos sostendrá. Yo te sostendré, yo te ayudaré, ¿no? Yo te fortaleceré, yo te sanaré, ¿no? Porque pueblo mío eres, ¿no? Y en esta mañana, si somos de parte del Señor, yo le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a recordar esto. La iglesia tiene una tarea que cumplir: evangelizar, formar, abrir nuevas obras y establecer las misiones en un lugar. Hay mucho trabajo para todo este contenido. Tenemos que empezar por algo. Así que, hermanos, comience a pedirle al Señor que le empiece a traer una revelación. Los jueves estamos orando para que realmente cada domingo sea un domingo de bendición, un domingo de gloria, donde la manifestación de Dios comience a derramarse y cada una de las vidas puedan empezar a experimentar los dones del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, esa renovación y, ¿por qué no, la reconciliación con nuestro Señor? Así que vamos a orar esta mañana en la dirección. Mire, si usted se encarga de esto, Dios sabe lo que usted está viviendo y pasando, porque Dios no cerró sus ojos a lo que los cristianos estaban viviendo. Envió su mensajero para darles un aliento y esperanza y decirle que bajo la gracia de Dios ellos pueden confiar que hay una esperanza viva que va a responder por ellos y que esa esperanza los va a guardar y que está reservada, que está preparada para manifestarse de un abrir y cerrar de ojos en algún momento para que podamos vivirla. Confiemos en esto y recordemos, hermanos, que sin el conocimiento de la palabra no podremos hacer muchas cosas. Debemos de conocer la palabra del Señor para poder ejercitar, para poder ejercer nuestro ministerio y ser administradores, no guardándonos, como dice Pedro ahí, que aquellos, ¿no? Dios les reveló a aquellos ¿para qué? Para que no se lo guardaran para sí mismos. Lo que nosotros recibimos no es para que nos lo guardemos, es para que lo compartamos. Y es un tiempo en el cual la iglesia debe de crecer. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Y va a crecer con una serie de maravillas de parte de Dios. Se lo puedo asegurar, hermano. Gloria a Dios. Dios va a manifestar su gracia sobre cada corazón que se rinde a Él, como lo decíamos en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias.